viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. En la secuencia de los programas que últimamente estamos compartiendo con ustedes, lo estamos enfocando en los 10 mandamientos. Hemos estado hablando primero aquellos que van en referencia a Dios. Los 3 primeros: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar su nombre. Pero Jesús, como ustedes también quizás ya lo han escuchado, reduce o simplifica los 10 mandamientos en 2 fundamentales. Primero Dios, segundo el prójimo. La palabra prójimo o próximo, como también deben saberlo, es la persona que está más cerca de mí. Vamos a hablar ahora, a partir de este programa, del 4º mandamiento. En el libro del Éxodo, capítulo 20, 12, nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Palabra del Señor. Fíjense, el 4º mandamiento empieza en el ámbito familiar. Mi próximo más cercano es mi padre y mi madre, porque todos hemos venido de un padre y de una madre. Sabemos que hay circunstancias, pues, en todo caso, de personas que de pronto no conocieron a papá, no conocieron a mamá, pero independientemente de eso, todos hemos venido por medio de un padre y de una madre. Ahora la pregunta es: ¿cómo es mi relación con mi padre? ¿Cómo es mi relación con mi madre? ¿Qué instrucciones pude haber recibido de ellos? ¿Cómo fui formado? ¿Cómo fui educado? Porque todo esto tiene que ver con nuestra vida a lo largo de esas, diríamos, etapas de nuestra existencia. De alguna forma u otra estamos vinculados a nuestros padres, sea de forma, diríamos, de agradecimiento, sea que por circunstancias, porque cada uno tiene su historia particular, de heridas o de traumas vividos. Independientemente de las causas, el Señor nos llama a tener una relación con el prójimo. Entonces, partiendo de esto, también se nos recuerda que el mismo Jesús, que no vino a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento, es el modelo de obediencia a la misma palabra de Dios. Y por eso quiso nacer en el seno de una familia. Jesús no vino como un fenómeno, diríamos, astral y se manifiesta sin referencia a un padre, a una madre. No, está vinculado a un ámbito familiar. Y la misma Escritura nos dice, en el libro del Evangelio de San Lucas, dice el capítulo 2, versículos 51 al 52. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Atención a esta expresión. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es palabra del Señor. Fíjense, conservaba y al mismo tiempo estaba sometido a sus padres. Estaba sujeto a ellos. Es Dios y es hombre. Y como Dios y hombre, cumple lo que Él prescribe. Y lo que está prescrito, que no ha sido abolido. Porque lo que Dios ha establecido, nosotros, sus hijos, debemos ponerlo en práctica. Por lo cual, el 4º mandamiento, en función del primero,
nos invita a la obediencia y al estar sujeto hasta la mayoría de edad, pero sin dejar de amar y respetar a nuestros padres, tenerles siempre ese cariño, y si por circunstancia de la vida, por falta quizás de instrucción en la fe, hemos tenido heridas, también es tiempo de gracia de darnos la oportunidad de enmendar, corregir, rectificar y perdonar las causas por las que hemos sido afectados en nuestros vínculos familiares, empezando con papá o mamá. En la experiencia pastoral que tenemos, hemos conocido muchísimos casos de personas que llevan heridas profundas, pero que también hemos conocido casos de aquellos que se dieron la oportunidad de perdonar a papá, perdonar a mamá, y de padres también que, reconociendo sus errores, porque no hay familia perfecta, que también papá y mamá pueden equivocarse, pero que han tenido en el momento que han dado a Cristo el lugar que se merece, de corregir, de rectificar y de perdonar las faltas cometidas en atención a la crianza de sus hijos. Sabemos que estamos en una sociedad desarticulada, una sociedad que ha perdido el norte, y allí es la razón por la que los pastores estamos llamados a orientar, a dar luz en el camino, y que podamos pedir perdón por la falta que en algún momento hemos cometido, tanto hijos como padres. Pues bien, siguiendo el contexto de la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 12, versículo 29, Jesús le contestó a aquel que le preguntaba sobre el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que esto. Palabra del Señor. Volviendo ahora al texto de San Marcos que hemos escuchado, fíjense que hace un resumen hermosísimo. Dios, lo primero. Segundo, el prójimo. ¿Y quiénes son los primeros próximos a nosotros? Nuestros padres. Y hay importancia de que nos cuestionemos cómo es este vínculo. En el numeral quiero ahora ir al catecismo, porque nos habla de esto también el catecismo de la Iglesia con respecto al cuarto mandamiento. Y nos dice, encabeza la segunda tabla, indica, estamos en el numeral 2197. Quiero leerlo textualmente. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla, indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Y en el numeral 2199 también señala: el cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o la gobiernan. Como ven, es completo el cuarto mandamiento con nuestra relación con el prójimo. Y aquí cada uno tiene que hacer su examen de conciencia. ¿Cómo es mi relación con el prójimo? ¿Qué lugar le doy yo? Todos fallamos. Y el pueblo de Israel, tenemos nosotros un sinnúmero de ejemplos de desobediencia a los mandatos, pero esa desobediencia siempre trajo consecuencias. Lo bueno es que tenemos la oportunidad de enmendar, de corregir y de poner en primer lugar lo que Dios ha querido. Primero Él,
Segundo, el prójimo. Y no olviden esto porque es esencial. ¿Quién es mi prójimo? ¿Con quién estoy distanciado? ¿Con quién he roto o quebrantado la relación fraterna? Porque hasta el enemigo nos manda a Jesús a amar. De nada me sirve decir yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Estoy siendo un mentiroso. Por lo que todos tenemos que tener una profunda introspección, es decir, entrar en lo íntimo de nuestro ser para poder corregir los desmanes en que hemos podido todos en algún momento incurrir. Porque todos en algún momento hemos tenido algún sentimiento, herida de alguien que nos faltó. Pues bien, el mandato de Dios es amar al prójimo. Y como Jesús nos amó y nos amó hasta el extremo, debemos dar también nosotros este paso. No lo olviden, queridos hermanos, porque al final de nuestra vida todos vamos a ser juzgados en el amor. El capítulo 25 de Mateo nos dice claramente cómo consistirá el juicio. Tuve hambre, tuve sed, estaba enfermo, estaba en la cárcel, era forastero. Y el Señor preguntará, cada vez que tú hiciste el bien o rechazaste, a mí me estaba rechazando. Por lo que el prójimo lo tenemos que ver también, o a ver a Dios en mi hermano. Aun cuando me pueda faltar, aun cuando me pueda odiar, el mandato del Señor es que yo pueda amar. Porque en el amor, tú y yo seremos juzgados. No hay excusa para evadir este mandato. El cuarto, tu prójimo. ¿Qué relación tienes tú actualmente que te distancia del hermano o de la hermana que te pudo haber hecho algo que te hirió, te afectó? Ámalo. Jesús murió en la cruz, entregándose por todos los pecadores, incluso por los verdugos que lo habían llevado al patíbulo. Ahí los amó y pidió al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Quiero invitarte también a que tú tengas esta buena disposición. Voy a tomar hoy la valiente decisión de perdonar a mi prójimo. Por eso no te apartes de esta reflexión, de este mensaje que estamos dando aquí en la televisión. Ya volvemos después de este bloque para compartir con ustedes otro momento de gracia. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes el programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, pero que el catecismo de la iglesia nos hace ver que esa vinculación, porque todos los mandamientos que van del cuarto hasta el 10º, están en relación con el prójimo, de una u otra forma. Por lo que tenemos que hacernos también nosotros la pregunta, ¿cumplo con el deber de honrar a mi padre y a mi madre? Pero así en ese orden de las personas con las que me relaciono, porque todos tenemos y estamos en constante relación. Dios nos hizo, nos creó para vivir en fraternidad, en comunidad. Que si es bien es cierto que existen factores que a veces llevan a la ruptura de esa fraternidad o de esa armonía y nos lleva a la desarmonía, la iglesia nos invita siempre al reconocimiento de la culpa, a buscar la reconciliación y el perdón, porque el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y este llamado que hace la palabra de Dios
es para que cada uno se ponga la mano en el corazón y se pregunte, ¿honro a mis padres? Pero también honro a las personas que de una u otra manera Dios me ha dado como prójimo o cercanos o próximos a mí. La intención del programa es que nos podamos sentir cuestionados, porque Jesús también nos da un ejemplo de lo que es esta relación con el prójimo, estar al servicio de mi hermano. Y para ello vamos a tomar como referencia uno de los textos hermosísimos del servicio al prójimo. Quiero que me acompañen a meditar el capítulo 10 de San Lucas, versículo 29, sobre la parábola del buen samaritano. Dice así: pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ella aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: vete y haz lo mismo. Palabra del Señor. Hermosa parábola. Esto sintetiza lo que debe ser la vida de un cristiano. Fíjense que el texto, en el marco o contexto en que Jesús da esta parábola, era una realidad donde los escribas, los sacerdotes, la élite de aquel entonces, tenían excusas para no vincularse con los extranjeros o con los extraños. Sin embargo, Jesús habla de un hombre, hemos escuchado el texto, que había sido golpeado, maltratado, malherido. Y el primero que pasa es un sacerdote y hace como quien no ha visto. Después nos dice claramente que igual pasó con un levita que pasaba por aquel sitio, le vio y dio un rodeo. Esto en el lenguaje popular dice: lo chifió. Es decir, te vi y no te vi. Sencillamente no quiero comprometerme. ¿Se han puesto a pensar cuántas personas actuamos así? ¿Cuántas veces quitamos la mirada para no ver la desgracia o la situación de un hermano caído? Vivimos en un mundo, como dice el Papa Francisco suele decirlo, de la indiferencia. El mundo en donde no queremos sentirnos comprometidos con ninguna persona que no es de mi raza, de mi lengua, de mi cultura. Sin embargo, un samaritano, como ustedes quizás lo saben, y si no lo saben, pues sepa que no había una buena relación entre los judíos y los samaritanos. No se llevaban. Pero este samaritano da todo un ejemplo. Oiga, ¿usted estaría dispuesto a comprometerse, incluso dar lo que nosotros llamamos 1 kilómetro de más? Se involucró, le dio los primeros auxilios, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posadera, incluso hace algo desmedido. Uno diría: bueno, hasta aquí cumplí. Mira,
me comprometo más aún. Si gasta de más, ponlo a mi cuenta y yo, cuando regrese, lo voy a pagar. Ese es el amor extremado. Eso es lo que llamamos nosotros la verdadera misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Poner el corazón en la miseria, en la pobreza, en la bajeza del otro. Involucrarme con él. No decir palabras bonitas. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. No, se involucró. Y es lo que todo cristiano debería también aprender a hacer. El amor no solo son palabras. El amor tiene que tener una encarnación. El amor tiene que tener un compromiso. El amor no solamente son meras palabras adornadas, sino la concreción, es lo que llamamos nosotros la caridad. Poner en práctica mi afecto, mi cariño, mi ternura, como lo es Dios, Padre tierno y misericordioso, que a pesar de nuestras muchas inmundicias de pecado, no nos quita la mirada, no se aleja, sino que extiende la mano para que le encuentre el que le busca, el que sabe reconocer su necesidad de ser amado y de ser perdonado. Por eso este cuarto mandamiento es muy comprometedor. Y todos tenemos que sentirnos interpelados. Así trato yo a mi vecino, a mi vecina. Soy caritativo. Estoy dispuesto a dar el kilómetro de más, como también nos dice la palabra del Señor. Una milla más. Estar dispuesto a bajarme de mi cabalgadura, de mi seguridad, para atender a aquel que de alguna forma requiere por lo menos de mi primer auxilio, o esquivo porque no quiero problemas, no quiero dificultad. ¿Se han puesto a pensar si en algún momento era el mismo Señor que me pedía un consuelo, me pedía en ese hermano una palabra, una solidaridad, una expresión de cariño o de auxilio? Porque todos estamos necesitados. Y es la razón por la que el cuarto mandamiento, todos tenemos que preguntarnos si es verdaderamente un mandato que en mi vida he asumido o lo he omitido. No puedo responder por ustedes ni ustedes por mí, pero sépanlo muy bien que ya está sentenciado en la Biblia qué pasará cuando el Señor nos pregunte, como le preguntó a Caín cuando mató a su hermano Abel, ya que vimos una cultura de muerte y no de vida. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Todos tenemos que ser guardia del hermano, por lo menos para evitar que ese hermano sucumba, que ese hermano se pierda. Dios pedirá cuenta por mi hermano. Quiero invitarle para que tú hoy en el programa hagas una confesión. Señor, he faltado a mi prójimo. Señor, quizás no he puesto a mi prójimo como referencia a lo que tú me preguntarás el día en que me encuentre contigo en el juicio particular. No te di de comer, no te di de beber, no te atendí cuando tenías frío, cuando pasaste hambre, cuando estabas necesitando una palabra que pudiera consolar a esa alma abatida. Todos vamos a tener que tener esta experiencia exigente del amor, que es lo que Dios nos mostró hasta el último momento, porque incluso Jesús es tan noble, tan bueno, que aun cuando estaba muriendo, y aquellos que blasfemaban, porque no solamente los que estaban sentenciados, recuerden que habían dos crucificados a su lado. Uno con improperio maldecía y estaba muriendo, y el otro tuvo la apertura porque era consciente de que pagaba lo que había merecido. Es decir, él sabía que por ser un ladrón, él estaba recibiendo el precio de su pecado, pero tuvo la oportunidad de reconocer y de pedir el favor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta de Jesús es la que también tú puedes recibir si te decides a perdonar, si te decides a dejar la falta, a reconocer tu culpa y a pedir lo más grande que Dios ha venido a darnos,
el océano infinito de su misericordia en Cristo Jesús, el perdón y la nueva vida. Señor Jesús, gracias por tu palabra. De corazón te pedimos que nos perdones por haber obviado el cumplimiento del cuarto mandamiento, de haber olvidado a mi hermano, a mi prójimo, en el servicio, en la caridad. Gracias por tu palabra y gracias porque reconciliado contigo, también me reconcilio con mi hermano. Amén. Amén, que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.